Bendiciones, qué bueno es estar con ustedes en esta oportunidad y poder comentar acerca de la palabra, extraer el contenido de la palabra, escucharla, escudriñarla y ponerla por obra. La palabra de Dios es vida. En cierta ocasión Jesús estaba hablando y expresando a sus discípulos y dijo de la manera siguiente: el Espíritu es el que da vida, la palabra para nada es provecho. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso quiere decir que la palabra de Dios es el alimento espiritual para el cristiano. La palabra de Dios no debe de ser leída como un libro cualquiera. La palabra del Señor tiene que ser escudriñada, atesorada en la mente y en el corazón, para que en el momento oportuno y preciso lo utilicemos como una arma defensiva ante las acechanzas del diablo para nuestras vidas. Por tanto, es necesario, cuando Jesús reprende a los discípulos, donde en los tiempos cuando Jesús ya estaba en los últimos momentos, muchas personas comenzaron a irse. Y es interesante cuando Jesús reprende aún hasta los suyos y les dice: si ustedes se quieren ir, también se pueden ir. Y es interesante lo que la palabra refiere y declara. Muchos hablan y comentan de esto, pero lo más interesante es la expresión del apóstol Pedro, que dijo de la manera siguiente en Juan capítulo 6 verso 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hay una exclamación. Él había comprendido que conocer a Jesús y atesorar la palabra en el corazón marcaba la diferencia, que se operaba cambios en el interior que se reflejaba en el exterior. Por eso decimos que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Si hay por lo cual agradecer a Dios, eso es por ese legado de las Sagradas Escrituras, que son nuestra guía, que es luz en la oscuridad, que esta palabra nos nutre y nos fortalece, que esta palabra es la espada del Espíritu, la cual viene a nuestras vidas, y de esa manera podemos hacerle frente a las acechanzas del enemigo, que viene para desanimarnos, para deprimirnos, para que se apodere el temor de nosotros. Pero cuando usted utiliza la palabra, qué hermosa la exclamación de Pedro. Dijo: ¿a quién iremos? En ningún otro encontraremos la palabra, porque Jesús dijo: la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si hoy en día lo que nosotros tenemos que hacer es escudriñar más la palabra, no solamente ser personas que escuchan la palabra, sino hacedores de la palabra, dice el apóstol Santiago capítulo 1 verso 23 al 26. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. La palabra nos hace tener raíces profundas, nos hace crecer espiritualmente. El salmista decía en el Salmo 1:3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Es necesario y oportuno en estos tiempos el escudriñar la palabra de Dios, el fortalecernos espiritualmente para cualquier situación que venga a nuestras vidas, y usted y yo aprenderemos a ser vencedores en el Señor. Pero cuando le damos cabida a la palabra de Dios, como decía el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es urgente y oportuno que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Estamos a pocos días de celebrar el Día Nacional de la Biblia en nuestro país vía decreto. Pero es importante que todos testifiquemos a través de una vida transformada y cambiada, a través del efecto de la palabra ungida con el Espíritu Santo, para que anunciemos que aún hay esperanza en medio de crisis, y es la palabra de Jesús. Él dijo: estas palabras son espíritu y son vida. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y todo mundo a testificar de la palabra de Dios permanece por los siglos de los siglos. Bendiciones.